El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la gehenna el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él». Palabra del Señor. Empezamos hoy estos 7 ayes, ay de vosotros, fariseos hipócritas, que están en este Evangelio de Mateo. 3 los vemos hoy, mañana y pasado tendríamos que ver 2 cada día, aunque es posible, no me acuerdo si miércoles es una fiesta del martirio de San Juan Bautista, y en ese caso haríamos mañana, ya veremos los 4 restantes. Pero estos ayes no son para decir: mira qué malos eran los fariseos, sino son para decir: cuidado que nosotros no caigamos en lo mismo. El Evangelio no está hecho para atacar a nadie antiguo, sino que el Evangelio está hecho para nosotros, para que nosotros nos convirtamos y no caigamos en aquellos mismos defectos que Jesús critica de estos fariseos. El primero de los ayes es: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. A partir de ese momento ya el fariseo será término equivalente a hipócrita, aunque no todos los fariseos eran así, eso hay que recordarlo. Que cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Este primer ay tiene mucho que ver con el segundo, que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la gehenna, del infierno, el doble que vosotros. ¿Qué quiere decir aquí Jesús? Pues quiere decir este defecto de los fariseos, que es el primero, en vez de buscar realmente el seguir los mandamientos de Dios y el amor a Dios, lo que hacen es ellos mismos cargarse con tradiciones insoportables, con cosas que no tienen nada que ver con la Escritura, y así analizar las cosas desde puntos de vista que para nosotros serían totalmente absurdos. Es muy curioso ver cómo un cristiano coge el Antiguo Testamento, cómo lo coge un judío. El judío empieza a hacer toda una serie de interpretaciones, no a partir de la misma Escritura, sino de las tradiciones judías, del Talmud y otros libros, y dices: pero si eso nada es el Antiguo Testamento, estos son invenciones. Invenciones además para ligar mucho a los mismos fieles, atarlos de tal forma que dices que con cosas insoportables. Y por eso dice al principio: ni entráis vosotros ni dejáis entrar, porque lo que predicáis son tradiciones humanas, no es lo que Dios quiere, ni mucho menos. Así que hemos de ir con cuidado también nosotros, a ver si seguimos el Evangelio o seguimos tradiciones humanas. Yo he conocido mucha gente que en nombre de la religión va diciendo cosas: bueno, es que esto hay que hacerlo así, así, y dices: pero oiga, esto no tiene nada que ver con el Evangelio. Ah, no, eso es el ser cristiano. Y dices que no, que eso no es ser cristiano.
que eso te lo has inventado tú. Bueno, no se lo inventaba esa persona, se lo inventaban sus padres, sus abuelos o quien fuese. Y creían que por seguir unas tradiciones, pues ya eran cristianos, pero aquellas tradiciones no tenían nada que ver con el Evangelio. Eran tradiciones, pero que no eran de Dios, ni mucho menos. Algunas buenas y otras que ellos creían buenas, pero que no eran tan buenas, ni mucho menos. Porque lo que hacían era atar y juzgar y condenar a todos los que no seguían esas tradiciones que nada tenían que ver con el Evangelio. Es ese ser fariseo hipócrita del que habla hoy aquí. Y la segunda que decíamos, viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito. Eso nos hablan muchas veces el Evangelio, incluso San Pablo. Se encuentra con muchos de estos prosélitos o simpatizantes del judaísmo, que algunos se hacían judíos, otros no, y que era normal que algunos judíos dedicasen 1 o 2 años de su vida a hacer como de misioneros, a buscar la conversión de gente pagana, pero buena gente, al judaísmo. Pero ¿qué pasaba? Que con que después los volvían, no los hacían judíos, sino esclavos de las tradiciones judías, al final acababan peor que los otros, con lo cual se les condenaba al infierno, porque no llegaban, no hacían la voluntad de Dios, sino la voluntad de unos maestros que poco tenían de lo que era ser un auténtico israelita. Y después viene todo esto del jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga, este tercer ay de vosotros. Y es que aquí es el gran problema de la veracidad y de la mentira. Los judíos tenían una mentalidad un poco rara, no todos, pero estos fariseos, que lo que hacían es que depende de cómo jurases, obligaba, y depende de cómo no jurases, pues no obligaba. O sea, depende de cómo. Tanto es así que el mismo Marcial y otros autores paganos se sorprendían de la facilidad con la que los judíos no cumplían sus juramentos. Y es que se había llegado a la mentalidad judía que si yo juro, pero no nombro directamente el nombre de Dios, puedo jurar en falso sin ningún problema moral. Y así no se sentían obligados a cumplir el juramento, ni a decir la verdad. Con lo cual los paganos quedaban sorprendidos de esta falta de palabra. Y que Jesús aquí lo va explicando, como algunos decían, jurar por el altar no obliga, por la ofrenda que está en el altar sí obliga. En el fondo todo juramento es jurar por Dios, todo, digan lo que digan. El juramento, la esencia del juramento es poner a Dios por testigo, diciendo de esta forma que si aquello es falso, Dios me elimine y me quite la salvación y me elimine de este mundo. Ese es el sentido del juramento. Por eso Jesús dirá, no juréis. Y aquí hay una cosa que es muy curiosa. A veces la gente dice, mira, cuando hay un juicio o hay los ministros en la tele que juran o prometen, dicen, ves, si jura es católico, si promete es que no es católico. Pues es al revés. El católico no debería jurar, solo prometer, porque prometer, ¿qué quiere decir? Haré lo posible por cumplir esto. Según mi conciencia y según lo que yo pueda hacer, pues lo intentaré hacer. Eso es prometer. Jurar, que es, si no hago exactamente mi obligación, pues que sea eliminado del cielo y de la tierra, que Dios me castigue. Bueno, pues el cristiano lo tiene muy claro, promete y punto. Por eso Jesús dice tantas veces, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, porque no sois capaces ni de hacer crecer el pelo más de lo que crece, ni hacer nada. Así que no juréis, decid sí cuando es sí, no cuando es no. Y en el fondo ese es el sentido de una promesa. Es hacer lo que uno pueda en conciencia, no simplemente poner a Dios por testigo para que si no cumplo yo me la cargue. Es absurdo el juramento. Por eso el cristiano también ha de ser persona de palabra, porque es lo único que tiene. Si la palabra del cristiano no vale, si somos mentirosos, ¿quién creerá en nosotros para la vida eterna?
Por eso la única arma que tiene de verdad el cristiano es la verdad, es su palabra, el no mentir, el ser sincero, el que cuando alguien nos oiga diga, lo ha dicho fulano, entonces es verdad, porque es persona que no miente, sin doblez. Eso debería ser para cada uno de nosotros. Mañana y pasado veremos estos otros ayes que hemos de ir meditando para no caer en esa hipocresía que por desgracia es tentación también de todo cristiano.